decana de la facultad, que también veo que nos acompañan esta tarde, estudiantes y a todos quienes se han dado cita con nosotros en este día. Esta tarde tenemos el honor de contar con renombrados profesionales en el área de turismo, que nos van a contar un poco más sobre la situación que estamos atravesando y cómo recuperarnos de esta pandemia que nos ha afectado al mundo entero en diferentes aspectos. Antes de dar la palabra a la moderadora, me voy a permitir leer una breve trayectoria de cada uno de nuestros ponentes. Enrique Cabanilla. Es nacido en Ecuador, ha vivido en varios países latinoamericanos en donde ha trabajado en procesos vinculados a la academia, consultoría e investigación. Cuenta con una maestría en gestión del desarrollo del turismo y un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, en la que investigó sobre el desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Ha publicado varios libros y artículos relacionados con diversos temas del turismo en Ecuador, investigaciones sobre tendencias en empresas y destinos turísticos sostenibles, manuales para desarrollo pymes y para trabajo de campo con comunidades rurales. De igual forma, dicta cursos sobre turismo comunitario en varios países latinoamericanos. Continúo leyendo la trayectoria de Clara Gonzaga. Clara realizó un doctorado en Desarrollo Integral e Innovación de Destinos Turísticos en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Es máster en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos por la misma universidad. Realizó un máster universitario sobre Planificación, Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible en la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene un diploma superior de cuarto nivel en Gerencia Estratégica de Ventas por la UTPL y es ingeniera en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas por la UTPL. Se ha desempeñado como administradora del Hotel Escuela Casa Lojana. Ha sido coordinadora de la Zona 7 del Ministerio de Turismo, docente universitaria en la UTPL por 18 años en diferentes asignaturas como Administración, Relaciones Públicas y Protocolo, Organización de Eventos, Dirección Hotelera, Planificación Turística, y tiene publicaciones indexadas en la línea de investigación Desarrollo Turístico Sostenible y es coordinadora del Observatorio Turístico de la UTPL. María Isabel Bastidas. Es docente y coordinadora de la carrera de Turismo de la Universidad Técnica de Machala. Es miembro del grupo de investigación GeoTour 18. Es licenciada en Turismo por la ESPOL. Es máster en Dirección y Gestión Turística por la Universidad de Alicante. Es máster en Innovación en la Gestión Turística por la Universidad de Barcelona y es candidata a doctora en la Universidad de Alicante. En este momento me permito dar la palabra a Natalia Rincón, quien es coordinadora de la Escuela de Turismo de la Universidad de la SUAY y quien moderará el foro de esta tarde. Adelante, Nati, y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Priscila. Bueno, nuevamente agradezco a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Agradezco de especial manera a Enrique, a Marisabel, a Clara González por haber aceptado esta invitación. Uno de los puntos principales, obviamente, es conversar desde la academia y cómo lo estamos llevando a nivel nacional. La dinámica del día de hoy va a ser de la siguiente manera. Cada uno de los expositores tendrá 10 minutos para hablar. Y una vez que finalice, obviamente, la exposición de cada uno de ellos, abriremos paso a lo que serían rondas de preguntas. ¿Sí? Voy a dar paso primero a Enrique Cabanilla, por favor. Enrique, podríamos iniciar. Gracias. Activo mi micrófono, teléfono. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, compañeras. Un gusto de estar aquí o a esta charla un poco para reflexionar sobre el tema que se nos plantea, que es un tema que está lleno de incertidumbre. Yo en estos días podía revisar estos libros de Morín y no podía estar más de acuerdo que ya la incertidumbre ahora es la regla de juego, es el escenario. No solo por lo que está pasando ahorita, sino por todas las posibles reconfiguraciones que se den. Y también porque en este mismo tiempo de cambio, ¿no es cierto? En esto que nos han presentado y que se está vendiendo como la nueva normalidad, casi la promesa del nuevo mundo, hemos puesto también muchas expectativas desde el turismo, que no sé cuántas se vayan a cumplir, porque lastimosamente en algunos de los lugares que ya se está retomando la actividad, se está tomando de la misma forma o inclusive de una forma de uso intensivo más, inclusive más agresiva, ¿no? Vimos como en China a la semana de lo que se abría, un parque nacional estaba completamente abarrotado. Vemos como había algunas ciudades igual que algo han permitido,
el abrirse nuevamente, hay como una voracidad de recuperar ese espacio perdido y ese tiempo perdido que nos pone nuevos retos. Este tema de la reactivación nos pone a las universidades también ante, yo creo, uno de esos retos de vida de los más grandes que podríamos haber tenido. Eh, Cuando hablamos de crisis mundiales y comenzaba este tema, nos acordábamos, por ejemplo, de la gripe española, de la peste bubónica y todo hace 100, 200, 300 años. Pero yo creo que si hablamos ahora del 2020, para todos los que estamos en turismo, somos esa generación que va a enfrentar tal vez una de las crisis más grandes que va a tener este sistema. Y ese es un reto profesionalmente, yo le veo hermoso, ¿no? Cuando uno quiere vivir y dice qué temporalidad quisiera, uno quiere vivir la Edad Media o quiere vivir otras edades por ese reto que tiene, ¿no? Ese reto de cambio, ese reto de pensar. Y lo que más hemos tenido tiempo ahora en estos 3 meses ha sido de eso, de repensarnos, de aprender, de ver que vamos hacia un cambio que, como les decía hace un momento, tal vez no es tanto como el que hemos esperado, pero que va a ser un cambio en varios temas, como la forma que vamos a hacer turismo, como las expectativas que se van a crear sobre los territorios y también sobre los roles de la academia. El primer tema, entonces, que nos pone a meditar es el tiempo. En el 2023, yo les aseguro que cuando regresemos a ver y si nos volvemos a reunir y la Nati se encarga de invitarnos a todos aquí, diremos, esto ya pasó. Listo, habrá pasado. Y lo interesante sería ver cuánto aprendimos de esto más bien, cuánto que nos dejó, qué aportes nos dio. Porque hay líneas muy claras, la mayoría de gente ve que la ciencia, tal como va acompañándonos, porque esto no se resuelve ahora desde el turismo, esto se resuelve desde la bioquímica, desde la medicina, desde la biología. Ellos son los que nos van a dar esa solución. Entonces, yo veía un reportaje ayer de la televisión alemana, 124 equipos científicos están en la carrera por la vacuna. Es increíble, o sea, lo que hemos desatado es inmenso. Cada país, ya ayer anunciaban un medicamento que ya está en sus pruebas finales como un tratamiento muy efectivo para el COVID. Es increíble. Entonces, un escenario más o menos factible, porque también la ciencia en este tiempo ha sufrido yo digo, una deconstrucción impresionante. Un día nos dicen usen máscaras, el otro día nos dicen que usar máscaras es malo, un día nos dicen que usemos guantes, otro día nos dicen que no nos podemos contagiar por la piel. O sea, la misma ciencia está en un proceso de prueba y error, de prueba y error. Pero lo que sabemos es que 2021 para allá serán los momentos que el turismo internacional se va recuperando. Ya vemos que en China y en la ola y en el circuito que tomó el virus hasta llegar ahora donde está yendo Argentina, Chile, que será tal vez el último punto, o Brasil, que va a llegar con mayor fuerza, vemos que en esos otros lugares el turismo interno ya se ha reactivado, la gente está viajando y con igual intensidad o mayor que antes. Esto nos lleva al otro contenido que es la forma. Yo les decía que también esto viene cargado de expectativas, ¿no? Y tal vez decíamos, ¿será el fin del turismo masivo, de este turismo invasivo, de este turismo que, fíjense en las cosas que ponen, ¿no? Barcelona, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, recibe 30 millones de personas en el año. Es una locura, ¿sí? Pero justo en esta semana leía 2 artículos súper interesantes. El uno que se llama De la turismofobia a la turismofilia, donde estos territorios que antes tenían esa fobia al turismo, hoy le están extrañando como ese amor que debe regresar inmediatamente porque el efecto que tienen es insostenible. Y por otro lado, leía un artículo del diario El País ahora de cómo, por ejemplo, la ciudad en Barcelona está siendo recuperada por su propia gente primero. Los niños están saliendo a los parques, las familias, pero al mismo tiempo
hay una presión ciudadana sobre la generación de empleo, puesto que solo en Barcelona el empleo pleno en turismo supera el 40%. Entonces, ahí estamos viviendo una crisis, una presión de todos. Esperamos, y creo que todos los que estamos aquí y en varios webinars que hemos pasado, la expectativa es que vuelva a un turismo más consciente, más amigo de lo natural, de lo cultural, más armónico, más beneficioso, más de crecimiento. Sin embargo, yo creo que a pesar de que ese concepto ha ganado, el turismo masivo tiene también intereses y capitales que lo van a defender. Ya TUI Thompson está vendiendo sus primeros paquetes. Los cruceros están adoptando todas las medidas para comenzar a operar de aquí a 2 semanas. Hay grandes inversiones que también saldrán, pero creo yo que algo quedará. Luego de eso, también hemos hablado muchísimo sobre las tipologías de turismo y eso también es otro tema que influye en la academia. Hemos como, no, ya pasó en las Torres Gemelas hace ya pues, muchos años y cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, el efecto inmediato turístico fue como la ausencia de las grandes urbes y comenzar a regresar a ver a lo rural y a lo pequeño como una alternativa. Eso ya se dio una vez, creemos que se dé otra vez. El tema es que parece que aprendimos poco. Porque, por ejemplo, en nuestro mismo país, nuestro turismo es todo menos rural. Es un turismo urbanizado, es un turismo concentrado y es un turismo que ve a lo rural, donde hay el mejor patrimonio natural y cultural, solamente como un lugar de paso, como un lugar de visita, como un lugar de uso, pero no como un lugar de valor o como un lugar donde además se deberían propiciar las inversiones, etcétera. Ahí me parece que esa expectativa nos va a servir mucho a la academia para comenzar también a abrir los ojos a nuestros estudiantes de que las posibilidades de innovación y de inversión ya no están en las grandes ciudades. Quito, por ejemplo, es una ciudad saturada. 4.500 empresas de las 23.000 que hay en el Ecuador están en Quito. Es casi el 20%. 5 provincias del Ecuador tienen el 80% de las empresas, mientras 19 provincias se reparten el resto. Hemos visto la fragilidad porque la ciudad se muestra frágil. La ciudad se muestra como el lugar de contagio, la ciudad se muestra como el lugar de peligro, la ciudad se muestra como este tema de que andas con la máscara, andas con el alcohol, te desinfectas cada vez que vas a algún lado, etcétera. Y por eso la gente ha recuperado este concepto bucólico de lo rural como ese espacio que te ofrece un montón de temas. Ante esto, la academia creo que tiene un rol estupendo. Primero, porque tal como lo decía la OMT en estos días, no hay otro sector en el mundo, y ojo con lo que voy a decir, estoy hablando sobre la minería, sobre el petróleo, sobre las finanzas. No hay ningún otro sector en el mundo que pueda recuperar la economía tan rápidamente como lo hace el turismo. Porque el turismo es solidario, el turismo es de gastos, de flujos, de capacidad de generar 1 de cada 10 empleos turísticos del mundo es por turismo. 4 de 10 de los últimos que se crearon en los últimos 5 años fueron por turismo. Tenemos una capacidad además de llegar donde no van a llegar otros lugares. Cuando yo regreso a ver, por ejemplo, estos lodges que están en el Yasuní, como el Napo Wildlife, o más abajo la red sostenible de turismo del río Napo, si no llega turismo, ¿quién va a llegar a esos lugares? Somos solidarios, nos debemos, yo creo, que posicionar en eso. Y para finalizar, justamente ese creo que es mi último mensaje. Creo que la academia tiene hoy más que nunca la responsabilidad de armar las bases de un nuevo turismo, de un turismo que yo les llamo más humano, más humanizante, un turismo que no vea solamente por cuánto ganan las empresas, un turismo que no se mida solo en números, un turismo que se adueñe de los objetivos de desarrollo sostenible del mundo, un turismo que responda a la gente de Cuenca cuando le preguntan en la calle, ¿por qué hace el turismo por usted?
sepa que el turismo está ayudándole en mejor educación, en mejores servicios, en mejor calidad de vida. Si el turismo llega a ser en eso, en todo ese territorio y en todo el mundo, puede adueñarse de este concepto, que ya lo viene empujando la OMT desde hace muchos años, pero que el mercado se resiste, creo yo que vamos a tener una potencialidad de regreso triunfal, abrumadora, y donde necesitaremos esos profesionales que asuman el reto. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Enrique, muy enriquecedora obviamente tu exposición, después conversaremos sobre eso. Ahora damos paso, por favor, Clara Gonzaga, si nos ayudas. Claro, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, Natalia, muy amable por la invitación de esta tarde. Me da muchísimo gusto poder compartir auditorio, porque realmente es un auditorio virtual, pero es un auditorio con gente tan selecta. Veo muchos nombres de personas conocidas que gusta poder saber, por lo menos por este medio, que en medio de esta crisis estamos relativamente bien, ¿no? Hemos podido salir y seguimos avanzando con nuestras vidas y con nuestros trabajos, ¿no? Realmente comparto con Enrique el tema de la incertidumbre, sobre todo, la incertidumbre que ahora mismo estamos viviendo y que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar de aquí a mañana, un mes, a 2 meses. Estamos todavía con los temas muy, muy, muy inciertos en todo sentido, ¿no? Pues, y bien es cierto que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados. Primero, pues porque evidentemente el turismo tiene esta característica de ser transversal, tener una cadena de valor muy, muy amplia, muy grande, entonces no es algo específico. Y claro, es por esto que también, pues, a nivel empresarial, a nivel económico, esto ha afectado muchísimo. Estaba leyendo justamente el informe que en mayo la OMT emitió del primer trimestre, porque son datos nada más hasta marzo que hay. Y bueno, pues en el primer trimestre, en donde enero sí tuvo un crecimiento en relación con el año anterior, febrero ya empezó a descender en un 9%, y luego marzo, obviamente, pues que fue cuando ya hubieron cierres de fronteras, ya hubieron restricciones para los viajes, pues hubo un descenso del 55%. Pues imagino que abril y mayo, como todos conocemos, con absolutamente cero actividad, pues vamos a tocar fondo, ¿no? Con todo eso. Pero claro, pues ellos también en base a los estudios, a los informes que tienen, están haciendo algunos pronósticos que me gustaría un poquito comentarlos para luego un poco ver la situación que se nos viene y cómo como academia podríamos nosotros de alguna manera tratar de mitigar esto. Bueno, entonces, ellos nos presentan 3 escenarios en el cual durante este año 2020 puede empezar la reactivación. El primer escenario que ellos nos presentan es que la reapertura se haga en julio. Es decir, que nosotros empecemos ya a tener operación, que se empiecen a flexibilizar el ingreso a fronteras, que ya empiecen a abrir aeropuertos, en fin, ¿no? Que los países también empiezan a adoptar ciertas políticas que nos permitan una dinamización ya turística entre los diferentes destinos. Otro escenario que ellos nos plantean es que se podría abrir en septiembre. En septiembre empecemos con esta dinamización. Y claro, el peor de los escenarios es el mes de diciembre, que es el peor. Entre estos escenarios, pues obviamente el porcentaje de turistas que vamos a dejar de recibir en todo el mundo está entre el 40%, que sería si es en julio, y el peor, que sería una pérdida del 80% de turistas si es que se aperturara en diciembre. Con esto, pues, creo que podemos tener una panorama muy amplia de todo la afectación económica que se tiene, el tema de los desempleos. El tema de desempleos a nivel mundial está ya, de hecho, ya es fuerte ahora mismo. Me imagino que todos en nuestras ciudades hemos visto cómo la empresa turística ha tenido que prescindir de los servicios de su personal, porque evidentemente sin operación para ellos también les es imposible. La industria hotelera con una ocupación del 3%, del 5%, imposible que pueda realmente sustentar una planta fuerte. Y cuando todos sabemos que el tema del gasto más fuerte en empresa hotelera sobre todo es la nómina. Entonces han tratado por ahí de ir mitigando y de tratar de apalancar un poco por lo menos sus gastos durante estos meses.
El panorama para ellos tampoco en la industria turística no es todavía clara. Están dando pasos, como hemos visto, están tratando de aperturar ciertos servicios. Muchos han empezado ya con con el servicio a domicilio, un poco de catering, cosa que antes pues obviamente no lo hacían, pero están tratando de alguna manera de reactivar para tampoco pues dejar que que todo su personal pierda su empleo, entre otras cosas, y claro, tener un poco de permanencia en el mercado. Entonces, bajo estas circunstancias, pues yo creo que nosotros desde la academia realmente tenemos un gran reto, como bien lo decía Enrique. Nosotros tenemos que pensar muy bien qué es lo que estábamos haciendo o qué es lo que estábamos nosotros transmitiendo o transfiriendo conocimientos acerca de qué en las universidades, específicamente hablando de nuestras carreras de turismo. Antes de abrir la sala, le decíamos a Enrique que le teníamos una envidia sana, y lo repito, porque claro, estábamos comentando de la baja del interés que tenemos de los estudiantes por ingresar a nuestra carrera. Eso es una realidad que la estamos viviendo y la hemos vivido, la estamos viviendo no solamente aquí en el país, también con algunas personas que he tenido posibilidad de conversar en el Perú, en Colombia, en Panamá, se ve el tema de la baja. Incluso con alguien de España también comentábamos y él me decía que también están preocupados por lo mismo, porque no se tiene ese mismo interés que se tenía anteriormente. Entonces venimos ya nosotros teniendo una baja del interés en esto, pero pues ahí a lo mejor nos tocaría realmente parar, aprovechar este tiempo que ha sido como un alto a todo lo que hemos venido haciendo y decir, ¿cómo vamos nosotros realmente a enfrentar todo esto? Nuestros programas de turismo están realmente preparados para las nuevas generaciones que tenemos. Miren el ejemplo que hemos tenido ahora con las clases online. Han habido muchísimos inconvenientes. Miren, ventajosamente yo pertenezco a una universidad en la cual tenemos educación a distancia, educación virtualizada, por lo tanto, esto para nosotros era una cuestión que lo hacíamos regularmente, entonces no tuvimos ningún inconveniente. Sin embargo, pues sí, en otros lados se tuvo muchos problemas con estas actividades, el emplear las herramientas, las tecnologías, que a lo mejor no estábamos acostumbrados a emplearlas. Acostumbrados a llevar una educación más tradicional, en la cual pues sí, es muy diferente la presencialidad con nuestros estudiantes en clase, una pizarra, ciertas herramientas tecnológicas que utilizamos para poder dinamizar la clase, pero realmente el tema de las clases virtualizadas no era algo que sea normalizado anteriormente. Ahora ya, yo creo que efectivamente ahora hemos logrado esto y más bien deberíamos aprovechar estos avances que hemos tenido para saber o ver de qué manera vamos a incorporar nosotros en nuestros programas las tecnologías. Y lo que les decía al principio, yo estoy muy convencida que el tema del turismo es transversal. Y como es transversal, nosotros requerimos y necesitamos evidentemente de muchos otros sectores. Pero a veces nos hemos centrado mucho en turismo y dejamos de lado otras cosas importantes, incluso que tienen que ir dentro de nuestra carrera de una manera transversal. Hablamos de la innovación, pero nuestros programas realmente tienen innovación como un eje transversal, porque a veces hablamos, sí, tenemos innovación como un componente. Pero, ¿y qué pasa con los otros componentes? Solamente aprueban el componente innovación y el resto. El tema de emprendimientos, a veces decimos, no, es que ahora no hay esa cultura de emprendimientos, se tiene mucho temor y queremos que la gente emprenda, porque claro, siempre estamos diciendo, miren, van a ser profesionales y en lugar de ir a pedir empleo, lo ideal es que vayan a generar empleo para otras personas. Eso es lo que creo que todos buscamos en nuestros estudiantes, ¿sí? Pero pues realmente tendríamos que hacer un examen, creo que yo muy serio a nuestras mallas y saber qué es lo que, hasta lo que venía antes, seguramente estábamos preparados, pero de aquí en adelante es otra etapa, es diferente. Entonces, el tema de sostenibilidad, que también lo mencionó Enrique, sí, o sea, pero nuestras carreras son sostenibles en el tiempo, están preparadas tecnológicamente para construir espacios sociales para estas nuevas generaciones que tenemos, que están tan acostumbradas a la tecnología, porque a lo mejor a nosotros, yo digo por mí, ¿no? Entonces yo para escribir un mensaje, si es que no estoy concentrada y así, no lo hago y me demoro muchísimo. Mientras que nuestros jóvenes, 2 minutos y ya está, ellos enviaron un mensaje muy extenso y se entiende.
Entonces, pues realmente estamos preparados para esas nuevas generaciones que tenemos. Yo no lo sé, tendríamos, yo como, les digo como académica, ¿no? Además también en el tema de investigación, a lo mejor también desde la academia deberíamos pensar un poco más en los temas de investigación, pero no solamente como una investigación porque requerimos escribir y porque luego eso nos va a ayudar en nuestros currículos. Lo que estamos investigando es realmente trascendente, eso tiene un impacto en territorio y va a ayudar a generar nuevo conocimiento. ¿Sí estamos aportando con eso? Yo creo que es súper importante que nosotros como docentes, cuando planteamos nuestras investigaciones, no pensemos solamente que vamos a ir a una revista de buen impacto y que vamos a tener algunas citas. ¿Cuánto este conocimiento que nosotros podemos generar a través de la investigación puede impactar en el territorio? Yo creo que en ese sentido deberíamos nosotros pensarnos en eso, cómo nosotros podemos desde la academia articular, porque lamentablemente a veces vemos que en nuestros territorios trabajamos de una manera muy desarticulada. Gobierno por un lado, sociedad por otro lado, empresarios por otro lado y academia por otro lado. Cuando realmente deberíamos generar esos espacios comunes que nos permitan hablar de una sostenibilidad y de un verdadero desarrollo del destino, trabajando de una manera articulada, que podamos en esto insertar estos elementos tecnológicos y pensando, como les decía, como un elemento transversal. Yo no creo que ahora mismo podamos nosotros dejar de lado estos aspectos que estamos aprendiendo de esta pandemia. Creo que las cosas buenas que nos ha dejado es este repensar de lo que nosotros tendríamos que desarrollar, ¿no? Y ya para ir cerrando mi intervención, algo también importante que yo creo que debemos nosotros repensarnos es, miren, estamos viviendo ahora mismo en el país una crisis moral tan fuerte que yo creo que no se va a ahondar en ese tema, todos estamos al día de todo lo que está sucediendo en el país con el tema moral, ético, de quienes nos están gobernando, la manera como están actuando en contra del país y del pueblo que somos nosotros. Pero claro, entonces nosotros como universidad, entonces deberíamos pensar a lo mejor un poco más, bueno, no solo desde la universidad, a lo mejor desde la primaria y secundaria, y trabajar muchísimo, muchísimo en ese tema de sensibilidad social, en temas éticos, porque son gente profesional la que está frente a. Sin embargo, es una cosa que da vergüenza y vergüenza ajena ver todo lo que sucede en el país. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo podemos aportar nosotros desde nuestros ámbitos para que de alguna forma podamos pensar en una formación integral? No solamente en el tema de transferencia de conocimientos, tecnologías y todo, sino que realmente nosotros hagamos mejores profesionales éticos, como seres humanos que deben ponerse ante todo lo demás. Entonces yo les digo lo que yo he podido en estos días reflexionar un poco en torno a todo lo que ha estado sucediendo, lo que nos falta. Les decía el tema de generar conocimiento en nuestros territorios, realmente algo que pueda ayudar al destino para que tome decisiones. Muchos nos quejamos que no tenemos estadísticas en territorio, pero ¿qué estamos haciendo cada uno para poder realmente articular y generar estadísticas que permita el desarrollo de un territorio basado en decisiones inteligentes? Yo misma todas esas preguntas me hago y las quería compartir con ustedes, ya que quienes estamos en la academia formamos un cuerpo académico que deberíamos tratar de mitigar los problemas que estamos viviendo, que no nos los están contando, los estamos viviendo. Y es increíble pensar que ahora en este tiempo de crisis en donde todos deberíamos ser solidarios, donde todos deberíamos tratar de ayudarnos unos con otros, pues parecería que pasa todo lo contrario. Y eso es lo que ha pasado en el país y es muy penoso ver lo que pasa. Pues pero donde hay crisis, hay oportunidades. Y yo creo que deberíamos mirar estas crisis como una oportunidad y entonces sí, pensar en el tema de sostenibilidad, que no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene hablando desde muchísimo tiempo atrás, pero a lo mejor no lo hemos tomado tan en serio como debe ser y realmente pongamos en práctica el tema de la sostenibilidad. ¿Hasta dónde vamos a tener el tema de sostenibilidad? Y pensando en la parte no solo económica, pensemos en la parte ambiental y en la parte social, que es tan importante.
A veces el tema del éxito del turismo lo medimos solamente por el número de personas que llegan, por el ingreso de divisas que existen, pero realmente no medimos otros aspectos sociales y ambientales que deberíamos también mirarlos. Los estamos dejando de lado. Entonces sería la oportunidad, creo yo, de que podamos pensar todo esto y que planteemos un horizonte y una visión diferente. Pues yo siempre digo, yo prefiero tener 100 turistas que me gasten, que su gasto promedio en mi ciudad sea de $500 o más, a tener 100,000 turistas que su gasto diario no rebase los $50. Eso deberíamos nosotros pensar en el tema de sostenibilidad. Y ojalá, o sea, bien nos comentaba Enrique, nos decía, ya todos están otra vez reactivándose. Yo creo que el tema de que tantos expertos nos hablaban de que vamos a volver más responsables, vamos a ser más solidarios, más saludables. No sé si es que eso pueda llegar a darse, porque con estos primeros pasos que hemos visto, que ya hay cierta apertura y hay esas ganas nada más de salir sin mirar otras cosas, pareciera que eso se va a quedar como una utopía y no va a llegar a ser realidad y que vamos a ser mejores seres humanos. Pareciera, no lo sé, por los datos que tenemos, ¿no? Y eso entonces, pues, de mi parte, pues, nuevamente agradecerles, muchísimas gracias, espero que podamos al final compartir algo más. Muchas gracias, Clara, muy clara también tu intervención y muy directa, me encantó. Muy bien, continuamos, por favor, Marisabel, si nos ayudas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes todavía. Un gusto estar aquí compartiendo con selecto grupo, con personas que ya conozco, que hemos compartido, hemos trabajado juntos, nos hemos topado también en el tema de academia y turismo. Bueno, realmente es importantísimo tener estos espacios en donde podemos nosotros compartir desde la visión de cada uno de nuestros territorios, porque evidentemente la visión o el contexto que tenga Quito, Loja es diferente a la de Machala, a la de la provincia del Oro, entonces es importante eso. Y sí, pues realmente lo que podemos decir ahora mismo es solo preguntas, tenemos incertidumbres, tenemos pues hipótesis de lo que pueda pasar, pequeñas cosas que estamos viendo de las reactivaciones, como dice Clarita, ¿no? De las reactivaciones que están sucediendo, y una de las preguntas es, más que desde el punto de vista académico y tal, como ecuatorianos, ¿estamos listos o hemos cambiado y hemos aprendido algo? Entonces, como sociedad, creo que deberíamos empezar a hacernos esa pregunta, y luego eso desciende directamente hasta nuestras universidades, a donde en teoría, como instituciones de educación superior, deberíamos nosotros aportar al desarrollo, pues no solamente económico, sino social, ¿no? de nuestros territorios, de nuestro Ecuador, y estamos preparados para eso, hemos aprendido algo. Pues en su gran mayoría creo que está por verse, ¿no es cierto? Hay pequeños pasos que se están dando, al menos desde acá, desde la visión de la provincia del Oro, Machala como tal, se está preocupando realmente los municipios, los GAT municipales están tomando en serio ese rol que deben cumplir como gestores de territorio, como gestores de territorio, como gestores del turismo. En ese sentido, muchos lo están haciendo, otros lo han hecho ya, están paso a paso. Pero, y aquí, aparte de eso, también otra pregunta más. Nosotros como academia, ¿todavía le seguimos debiendo al territorio estas cuestiones? Porque creo que es importantísimo para enfrentar todo esto, no solamente quedarnos en la charla, en la virtualidad ahora mismo, sino más bien ya luego cuando empecemos nuestras labores. Bueno, en el caso de nosotros todavía no empezamos labores académicas en la Universidad Técnica de Machala. Sin embargo, ya cuando estemos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos comportaremos? ¿Estamos preparados, el claustro docente como tal, para enfrentar todas esas cosas? Si como sociedad estamos teniendo ciertos inconvenientes, y parece que la película todavía no nos queda clara, estamos como claustro docente, particularmente yo, docente y coordinador de carrera, ¿estamos preparados el claustro docente para enfrentar esas cosas, para brindarle esa seguridad a nuestros estudiantes, o mejor dicho, para garantizar a nuestros estudiantes que los podemos preparar para lo que viene después? O para lo que está sucediendo, para esta transición que estamos teniendo súper fuerte, que nos ha dado a todos. Creo,
definitivamente que todavía tenemos una asignatura pendiente, en ese caso, en primera instancia, es reforzar esos lazos que debemos tener con las instituciones públicas, con los gestores de territorio. Nos queda mucho por hacer. No sé si en ciertos espacios por falta de confianza o falta de tiempo, o falta de espacios para poder conversarlos, pero sí es una asignatura pendiente que tenemos que hacerlo. Definitivamente, ahora más que nunca se vuelve muy importante la actuación entre la academia y los gestores territoriales, o sea, los GATS, es muy importante. No podemos seguir dejando que los resultados de nuestras investigaciones que deben apuntar a ese desarrollo territorial se siga quedando en papel. No podemos seguir en eso, ¿no? Debemos hacer muchas actividades y fortalecer estos lazos para que ahora sí se hagan realidad. Todo lo que escribimos en conclusiones de nuestros artículos, de nuestros libros, que esas conclusiones se hagan realidad, que se materialicen, ¿sí? Que seamos reales asesores de los que están administrando los territorios de manera turística. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas cosas pendientes. Ahora difícilmente lo podemos hacer personalmente, sin embargo, creo que de a poco nosotros debemos ir pensando y comprometiéndonos como academia a ir a tocar las puertas y seguir insistiendo en mesas de trabajo, en conversaciones, de cómo la academia tiene resultados de investigación que pueden ayudar muchísimo a poder reactivar poco a poco todo esta pausa que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, creo yo que se nos viene muy fuerte, desde mi punto de vista, desde coordinadora, se nos viene muy fuerte. Tenemos retos grandísimos. Podríamos decir que, bueno, antes de que empiece la charla, lo comentaba yo, ¿no? Me preguntábamos qué pasa con nuestros estudiantes, qué problema tenemos. Y bueno, pues tenemos aquí una profesión que es hermosa para mí, obviamente, y creo que para todos los presentes también. Sin embargo, no contamos con un reconocimiento claro a nivel nacional, y bueno, yo diría a nivel mundial es esto, ¿no? No contamos con un reconocimiento que se nos debe dar ese reconocimiento, porque es una parte técnica importantísima, y teníamos ese problema. Ahora imagínense más todavía con esta crisis, creo que se ahonda más el tema de empleos y de cómo le vamos a garantizar o decir a los estudiantes, sí, ven a estudiar turismo, y sale a hacer qué después, ¿no? Si ya tenemos ese inconveniente. Entonces ahora sí, por eso digo, el reto es grandísimo. Desde el claustro docente de las universidades debemos reforzar mucho ese amor por la carrera y reforzar mucho que los conocimientos que nosotros tenemos pueden aportar muchísimo a la reactivación económica del país, de la parte social también, y darle un vuelco total a todo lo que teníamos en nuestra cabeza. O sea que tenemos que desaprender lo que tenemos ahora mismo con el tema de turismo. Ese turismo de masas, el que nos da solamente dinero, debemos cambiar tenemos que empezar a hacer, como decía Clarita, yo voy a recuperar esas palabras, de ser responsables, esa ética que debemos transmitir a nuestros estudiantes. Y la ética va por el tema del compromiso, de la honestidad, de manejar bien recursos, si estás en un espacio público, ¿no? Y tratar bien a nuestros turistas, manejar con mucha disciplina eso. Y por otro lado, pues si somos mejores profesionales, podemos nosotros hacer mejores turistas también con nuestros ejemplos. Entonces, estamos preparados para eso. Debemos hacer un análisis bastante profundo de nuestras mallas curriculares. ¿Qué estamos ofreciendo a través de nuestros contenidos mínimos? ¿Qué estamos ofreciendo a través de nuestros sílabos, de esas programaciones que hacemos semana a semana, diario a diario? ¿Qué otras disciplinas transversales las ingresamos? Sostenibilidad, innovación, honestidad, ética, todos esos temas que deben ir involucrados día a día, los tenemos ahí, están palpables, los manejamos normalmente. De repente están en el papel y luego se nos olvida un poquito refrescarlo diariamente, pero ahora más que nunca debemos ser mucho más apegados con nuestro territorio, con nuestro país, y generar mucha honestidad. Estamos preparados, tenemos eso en nuestras medidas curriculares, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas, y si realmente esos contenidos van a aportar a nuestros estudiantes ya cuando salgan a la profesión, van a poder enfrentar un sector que está sumamente golpeado. Vamos a poder enfrentar eso, vamos a poder garantizarles a nuestros estudiantes, sigue turismo y vas a tener
una buena profesión, algo de qué vivir y algo con qué aportar, vamos a poder hacerlo. Entonces, todas esas preguntas son bastante claves. Tenemos que hacerlas porque definitivamente hay que hacer ajustes. Desde mi punto de vista, mallas curriculares, aunque no sea, bueno, ahora mismo pues sabemos que cuando tenemos que hacer ajustes mallas curriculares, pues nos debemos a otras instituciones. Sin embargo, creo que hay otros espacios como por ejemplo la vinculación, las prácticas laborales y la investigación en donde nos permitirían involucrarnos con proyectos que los estudiantes, en donde los estudiantes podamos, o sea, el claustro docente puede reforzar esas cosas. Es decir, ya que no lo podemos hacer en la malla curricular, tenemos otros espacios en que podríamos nosotros ir insertando eso. Repensando la configuración turística de un territorio, en el caso, por ejemplo, de la provincia del Oro. Somos una provincia rural, ¿no? Una provincia bastante agrícola. Sin embargo, lo que más se vendía era playas, Jambelí y esas cosas, o el turismo gastronómico. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a repensarlas. ¿De qué manera cambiarle el chip a nuestros estudiantes y decir, mira, de repente tenemos un sector golpeado, no vamos a tener tantos espacios en donde te coloques en una empresa turística, pero puedes crear esos espacios a través de diseño de productos que sean innovadores, que sean nuevos, que representen una experiencia segura, porque también para eso tenemos que repensarlo, ¿no? Entonces, esa información que nosotros le damos a nuestros estudiantes a través de las asignaturas o a través de los proyectos, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos una cuestión importantísima, también otra cosa, ¿cómo vamos a enfrentar que el Ecuador ha estado también, recuerden que no hace unos meses atrás, cuando recién empezó todo esto, fuimos muy golpeados por la prensa internacional, ¿no? Teníamos un país que era centro de la pandemia, nos daban duro por todos lados. ¿Cómo vamos a recuperar esa situación? ¿Cómo el profesional en turismo, la academia, los territorios van a enfrentar esa imagen que está golpeada, ¿no es cierto? Que todavía está en el imaginario de la gente, que había mucho, que estaba totalmente descontrolada los contagios. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes en ese sentido a través de nuestras asignaturas, de nuestras mallas curriculares? ¿Cómo vamos a decirles a ellos el turismo es resiliente, pero con qué herramientas técnicas vamos a decirles a nuestros estudiantes que enfrenten eso? Y ahí tenemos un gran reto. Primero, bueno, entre otros, todos los que he dicho, pero creo que así como haciendo un resumen súper rápido, la asignatura pendiente de colaborar mucho más de la mano con las instituciones públicas de las gestiones de los territorios, y la otra desde la administración de nuestras mallas curriculares y los espacios de las actividades básicas de la universidad, que es la vinculación. ¿Cómo vamos a reconfigurar esos proyectos de investigación y de vinculación para darles a nuestros estudiantes la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia que ellos necesitan, para trasladarlos a nuestros territorios y mejorar eso y salvar a nuestro sector? Porque prácticamente deberíamos ir a salvarlo. Es lo que está pasando. Hace un rato yo te estaba conversando con una compañera que tiene una operadora y me dice, bueno, es que de las 15 operadoras que estaban en una capacitación, de esas 15, 5 ya cerraron. No volverán a abrir sus puertas. Entonces estamos en una situación sumamente grave, y creo que desde ahí nosotros debemos empezar a repensar las cosas. De acuerdo también con lo que decía Clarita del tema de investigación, los observatorios turísticos nos traen muchas herramientas o espacios en donde podemos empezar a repensar lo que digo eso, ¿no? Esos proyectos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar? Clarita, tenemos pendiente lo del observatorio. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros reconfigurar esos proyectos, ¿no? Para enfrentar lo que se nos ha venido, que lo habíamos planificado de otra manera, ¿no? Entonces ahora tenemos que, desde ahí, innovar, cambiar, reprogramar e insertar todo esto que necesitamos. Innovación, resiliencia, honestidad, ética y amor por nuestro país y nuestro territorio. Creo que por ahí más o menos tenemos esas cuestiones que son puntuales, y creo que son las más, diría yo, las más urgentes desde el punto de vista académico y, bueno, en el tema, como le digo, de gestión de las coordinaciones de las carreras. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Hola. Están silenciados todos.
Déjenla hablar. Sí, estaba con las cosas de seguridad y no me dejaban habilitar. Bien, agradezco a todos, obviamente, por esta parte sumamente interesante. Aquí me atrevo a dar de cierta manera puntos de vista en base a lo que ustedes habían planteado. Por ejemplo, en el caso de Enrique, tú nos habías dicho algo interesante sobre esta parte de esta fobia que empezó hacia ciertas ciudades con lo que es los turismo, ¿no? Este momento ellos están, y ahora necesitamos de ellos, que es lo que va a suceder, ¿no? Y eso es interesante en esto de repensarlo y demás. También yo considero, y creo que soy un poco optimista, aquí quizás ustedes me corregirán, pero yo creo que finalmente después de muchos años de trabajar, yo me atrevo a decir que el turismo en el Ecuador, ya como academia, como tal, quizás aquí me corrijan los de Quito, fue la UTE, la primera universidad que dio obviamente este paso al turismo, debe ser unos 30, 35 años aproximadamente. En Cuenca ya somos 25 que cumplimos la Universidad de la SOAI. Pero la parte que yo les decía, ya finalmente me atrevo a decir que los gestores en el ámbito público ya nos están escuchando, ya se dieron cuenta de esto, ¿no? Yo creo que una primer alcance que hubo es en el caso tuyo, Enrique, y te lo digo en voz alta porque tú generaste esta unión, primero entre todas las universidades, evitar ese celo absurdo, porque cada uno trabaja en su territorio, de eso se trata, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes. Y segundo, generaste una base interesante. Obviamente trabajamos muchísimos ahí dentro de la academia, en donde finalmente ya hay un hub donde uno puede saber qué estudio hay, cuál es la dinámica en ciertos lugares, en ciertos territorios. No recuerdo el número exacto, Enrique, aquí tú me ayudarás en esa parte, pero yo creo que ya finalmente esta parte pública, principalmente el ministerio, ya nos escuchó, ¿no? Ya se dio cuenta, aquí está. En el caso local, lo hablo por mi parte, de igual manera ya he recibido mucho apoyo a través de, obviamente, instituciones públicas, que ya trabajos de los mismos chicos son considerados como una base fundamental, ¿no? Y aquí, Marisabel, también rescato lo que tú decías. Yo creo que vinculación creo que fue el primer parámetro que nos ayudó a nosotros a despertar y empezar a compartir entre los unos y los otros, ¿no? Y nos tocaría ahora sí, como dice Clara, trabajar nuevamente ese dinamismo de las mallas en esa ética, que yo creo que nos toca comenzar desde los niveles bajos, porque sí se ha perdido un poco, ¿no? Ciertas materias, yo analicé hace algunos años cuáles eran las materias bases dentro de las escuelas, de los colegios, y eran mucho más fuertes otras que no estaban vinculadas a nuestra realidad, como historia o quizás para los que somos un modelito de los años 70 por ahí, lugar natal, ¿no? Que era interesante y uno conocía eso. Ahora en los currículos de las escuelas no existe eso, hay otros panoramas a los cuales yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que sí el Ministerio, obviamente, de Educación va a poner estos planteamientos, estas cápsulas que hacía en nuestra época Seitur, si no estoy mal, de todos los viernes los niños de escuela conozcan su población, ¿no? El turismo rural, definitivamente el turismo interno va a ser uno de los puntos más fuertes que nos vaya a brindar, obviamente, ese espacio, ese dinamismo transversal que dices, Clara, totalmente estoy de acuerdo, somos, cuando hablamos de turismo la gente solo piensa turistas, no, pero hay muchas otras cosas que está alrededor de esto y eso enriquece, obviamente, muchísimo y muchas otras cosas. Muy bien, yo creo que vamos a dar paso, gracias compañeros, fue fantástico, les agradezco, me encanta este dinamismo, esta unión que se va a dar a través de los años y vamos a dar paso con las primeras preguntas. Priscila, si me ayudas, por favor. Yo ya tengo una que nos dice la primera, no sé cuál de ustedes quisiera, vamos en orden como estamos. Me dicen la primera, Enrique, ¿cuáles considerarían serían las acciones concretas que puedan retomar, obviamente, la reactivación del turismo? Gracias, Nati. Bueno, un par nada más para complementar lo que tú dijiste. Uno de los grandes hallazgos es que nos encontramos la academia y creo que la academia a nivel nacional pues puso muchísimo de sí. Ahorita en el Hub, que ha sido un proceso además muy voluntario, sin tanto trámite y todo, hay más de 700 artículos que he escrito sobre turismo y hay 102 investigadores que se han inscrito voluntariamente y que ya están haciendo relaciones. Creo que eso es un tema muy interesante. Y justo eso da base a lo que yo creo que he pensado en este tiempo, varios puntos, cosas muy puntuales. Número uno, el turismo tiene que depender más del conocimiento, ¿sí? Necesitamos generar más conocimiento.
Estamos terminando una encuesta nacional como un dato, por ejemplo, de los que realmente me sorprendió, pero luego cuando lo verificamos en Focus Group con los empresarios, de marzo a julio el turismo ha perdido 1.600 millones de dólares. Eso es más o menos en magnitud lo que hemos dejado de vender. Creo que esos datos, cuando ya se los pone sobre la mesa, el Estado va a reaccionar. Creo que eso es lo que nos ha faltado. Dos, asertividad. Seamos más precisos en lo que decimos. Una cosa que decía Clara y era importantísimo, y también Marisa Abel, lastimosamente mucha mala información que se dio sobre el país y cosas que, como que Guayaquil era Hiroshima, ¿no? Bueno, hasta la misma alcaldesa la comparó así, lastimosamente. Pero peores cosas pasaban en Nueva York, ¿sí? Peores cosas pasaban en otros lugares. Nos sobredimensionamos porque no tenemos asertividad en la información y creo que eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque este también es un problema global, pero con diferencias locales. No es lo mismo lo que está pasando en una parte que en otra. Hemos tenido cantones, nosotros del Ecuador, que pasaron de 1 a 0, que están en verde hace mucho tiempo y que no tienen ningún problema. Asociatividad, me parece que es la nueva ley, unirnos no solo como academia, sino como tú dices, Nati, recuperar ese tema que el sector público ha regresado a ver. Yo lo que decía, es lo que les faltaba tiempo para leer nada más los estudios. Ahora que tienen un poco más tiempo, están leyendo y eso les ayuda bastante. Debemos prepararnos al manejo de crisis. Clara, María Isabel nos decía, y sabíamos desde el principio que esto venía una curva que la logramos aplanar, por ejemplo, en Quito, pero que va a venir otra curva. Y creo que deberíamos estarnos preparando para eso. Debemos trabajar mucho en el talento humano. Nuevamente, insisto, los profesionales que van a ayudar a resurgir este nuevo turismo van a ser recordados en la posteridad, porque esta es una de las crisis más fuertes. Necesitamos también trabajar sobre nuestro patrimonio. Qué doloroso ver que los sitios sin humanos comenzaban a verse bien. O sea, esa es otra noticia que creo el turismo no la puede dejar de lado y creo que también debemos poner en nuestras mallas. Debemos medir la calidad, debemos medir más veces, más cosas, información más a primera mano y nuevamente y final, humanicemos el turismo. Hagamos que el turismo cumpla los objetivos de desarrollo sostenible, hagamos que el turismo cumpla las expectativas de las comunidades, de las ciudades pequeñas, de los ecuatorianos, que nos haga vivir mejor. Yo creo que ese puede ser la gran diferenciación. Si no, seríamos igual que la minería, seríamos igual que el petróleo, si nos dedicamos solo a explotar cosas por hacer dinero, yo creo que no. Más bien vamos, es otro tema. Nosotros podemos crear un mundo mejor. Muchas gracias, Enrique. Totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Algo que me encanta de tu forma de trabajar. Eres una persona muy abierta, no eres egoísta. Y eso creo que es una característica que siempre la voy a decir hacia ti, ¿no? Y eso siempre te lo voy a agradecer. Bueno, lastimosamente hay una pregunta para ti, Clara. No te preocupes, Marisa la va a tomar. Agradecemos, Clara, como manejo. Y es verdad, la UTPL ha tenido una gran característica durante muchos años esto de mantener clases online y este momento lastimosamente Clara tiene que partir porque tiene que dar una charla en la maestría. Nuevamente gracias Clara y te doy la palabra para que te puedas despedir y después continuamos con las preguntas. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos. Realmente reitero, ¿no?, el gusto que me ha dado compartir esta tarde con ustedes. Y espero pues que podamos tener otros espacios como estos para que podamos seguir conversando, ¿no? Porque más allá de esto ser un evento formal, la dinámica que se puede tener en este tipo de espacios es lo que realmente nos enriquece a todos. Y seguramente que en el público también habrá mucha gente que con sus comentarios, que al final se podrán tener oportunidad de darlos, también nos podrán aportar muchísimo. Así que yo, mil disculpas, pero pues debo atender otro tema. Pero muchísimas gracias por todo y que les termine de ir muy bien su reunión. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Aquí sí voy a pedir la ayuda de Enrique y de Marisabel. Ahora yo considero, Marisabel, que nos ayudes. Hay una pregunta interesante que nos dice que, bueno, estaban ratificando lo que Clara hablaba, que definitivamente es, como comenta, que la malla curricular no cumple con los requerimientos, obviamente con los de la empresa o comunidades que realmente necesitan,
pero ¿cuánto tiempo llevará ese cambio y qué es lo que deberíamos hacer ya en la práctica y qué es lo que podemos hacer? Gracias, Nati. Es una interesante pregunta. Bueno, reconfigurar una malla curricular no depende solamente de una universidad, al menos en el tema público es complejo. Siempre nos debemos a momentos que se presentan desde los órganos superiores, como el CES, sobre todo. Entonces, en este momento, nosotros hemos salido recién de una reconfiguración de malla curricular, antes de una pandemia. Entonces, ni nada, no tiene nada que ver las mallas para enfrentar una pandemia ahorita en ese sentido. Entonces, de hecho, se hizo una reducción fuerte de horas, o sea, ha sido bien complejo todo esto, lo digo porque lo trabajamos con otros colegas, pero lo que sí tenemos a la mano, y es lo que lo comenté también mientras fue mi intervención, tenemos el espacio de la vinculación, las prácticas y la investigación. Desde ahí nosotros podemos empezar a movilizar nuestros recursos estudiantes, porque es que a ellos nos debemos, ¿no? Definitivamente no somos academias y que no están nuestros estudiantes, y el claustro docente debe irse acoplando a eso. O sea, yo pienso que en primera instancia lo primero que hay que hacer, en el caso de nosotros ya estamos reprogramando, como te digo, como carrera, hemos reprogramado toda la forma de cómo vamos a evacuar horas de vinculación, investigación y prácticas con los estudiantes, y todo lo vamos a hacer online. Entonces ahora nos enfrentamos a otro reto. Tengo el claustro docente con los suficientes conocimientos y habilidades para poder dirigir a un grupo de estudiantes a hacer prácticas de teletrabajo, para poder hacer vinculación a través de plataformas virtuales, de enfrentarnos a un trabajo que tiene que ser todo telemático. Es que definitivamente, le digo desde mi punto de vista, porque sé cuál es la realidad de los claustros docentes, no solamente de la carrera de turismo, sino otras carreras. Tenemos muchas personas que todavía no están muy adentradas en el tema de tecnologías. Y yo sí te puedo decir que al menos en mi realidad, encuentro que no solamente la universidad, sino en las empresas como tal, estamos atrasados por lo menos unos 10, 15 años versus otros países. Porque yo he visto esa realidad en otros países, he hecho mis posgrados, los han hecho otros países, y yo lo hice hace 5 años y ya estaban muy adelantados. Imagínate ahora, todavía tenemos un poco como esa resistencia como sociedad a ver que el internet y esas cosas que tenemos ahí disponibles, no las estamos utilizando, no les estamos dando no le hemos dado, mejor dicho, el uso que deberíamos darle frente a esta realidad, a eso de los usuarios digitales que hablaba Clarita, ¿no? Y otras cosas desde ahí, o sea, desde ahí tenemos que empezar. O sea, ahorita o nosotros hacemos cambios fuertes con el tema de uso de tecnologías, innovación y cambio de cosas a través de esto que sí podemos manejar, que es vinculación, investigación y prácticas, que no necesitamos reconfigurarlo como una malla curricular, o vamos a estar perdiendo muchos más estudiantes, vamos a estar perdiendo muchas otras opciones. Entonces yo creo que básicamente acciones puntuales, reconfiguración de cómo vamos a evacuar esas horas, reconfiguración de cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes cumplan con esas horas, porque al final ellos van a tener, o sea, la ley dice que tenemos que garantizar que terminen. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de las tecnologías de la información y la comunicación, páginas web, nuevas formas de interpretación de patrimonio. Bueno, en mi caso mi especialización es esa, y las nuevas formas de interpretación de patrimonio, cómo tú puedes presentar el patrimonio natural y cultural a través de tecnologías como realidades virtuales y muchas otras opciones. El manejo asimismo de la difusión, la comunicación, reputación online. Hay muchos temas que están todavía como que recién apareciendo en el tecnicismo de las carreras, que ahora más que nunca tenemos que involucrarlas, y ahora sí, nosotros tenemos que ponernos como docentes las pilas en ese sentido, y darle todo para poder darle esas herramientas a nuestros estudiantes y que se empoderen de ello y sean realmente competitivos, ¿no? Y salgan a hacer algo. Esas son las acciones puntuales que creo yo que, bueno, desde mi punto de vista ya los estamos haciendo, hemos reconfigurado esas cuestiones y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ya les diría, tenemos que hacer otra reunión de estas para luego decir, ¿cómo te fue con esto? A ver cómo nos fue. Aprender también de estas nuevas experiencias que vamos a tener, obviamente. Por supuesto. Exacto, así es aprender, es un constante. Enrique, te voy a pasar la siguiente pregunta. Nos habla, el recurso humano es fundamental para las empresas turísticas como las hoteleras. ¿Realmente dan un servicio
de valor al turista. Sin embargo, hay descontento por las bajas remuneraciones en el sector. ¿Cómo lograr que los empresarios actúen con equidad? Se espera mucho del recurso humano, pero se da poco. Bueno, sabes que aquí creo que hay un tema que también en estos días ha sido transversal. Hicimos en esta investigación que estamos haciendo ahorita, el tema del talento humano tiene unos números críticos. Al momento son cerca de 166,000 empleos directos e indirectos los que están en juego. De esos empleos, cerca de 22,000 ya se han cerrado completamente y están en proceso de liquidación. El último número que daba el de Seguridad Social era 12,000 que ya inclusive no habían aportado. Y esto nos pone ante un tema que hay que discutirlo, hay que ver qué va a pasar con el empleo y la calidad de empleo. Ahí me parece que debemos tener dos temas. Un tema es que debemos entrar a este escenario un poco limpiando los estereotipos que teníamos antes. Un estereotipo es esto, algo que se repite muchas veces, ¿no? La academia no hace el profesional que necesitamos. Y yo cada vez que escucho eso le digo, pero miren, si para cambiar la malla, como decía María Isabel, les preguntamos a ustedes. Hicimos un estudio de pertinencia. Ustedes se sentaron con nosotros. O sea, ya borremos ese tema. Y lo decía recién en un conversatorio, le decía, yo también puedo decir sobre ustedes que son explotadores, que les hacen trabajar y no les pagan. O sea, si no entramos a un nuevo escenario de buena fe y de respeto, creo que no habremos aprendido nada de esto. Pero creo que ese escenario sí reclama, y es el segundo punto, una ley de profesionalización del turismo. ¿Sí? Nosotros que reclamamos tanto que el nuevo turismo, esta nueva normalidad, un tema con el cual tengo ciertas resistencias, ¿no? Porque le he oído tantas veces, ¿no? Y como ustedes saben, yo trabajaba en la parte norte de Manabí y ahí fue el nuevo Pedernales. Y después de 4 años, como decía María Isabel, regreso a ver, no, de nuevo no hubo mucho. Por ahí mismo va. Entonces, esto es nueva normalidad, todo parece a veces como campaña política. Pero yo diría que a lo que vamos ahora, a quitarnos primero estos estereotipos, necesita una ley profesional. Una ley profesional, ¿por qué? Porque solamente cuando la industria turística cierre la brecha que tiene en empleabilidad de personas que se forman a nivel universitario tecnológico, vamos a poder satisfacer lo que va a pedir el turista del futuro. Calidad, seguridad, atención, comunicación, innovación. Eso viene de gente que estudia 4 o 5 años en una universidad. No viene del jovencito que dice qué bonito, qué lindo póster, 1,80 m, ojo verde, habla inglés, guía de turismo. O sea, mientras no cambiemos ese tema, ¿sí? Vamos a llegar a lo mismo. Entonces, debemos, y yo creo que es obligación de las universidades apoyar la ley de ejercicio profesional. Esa ley de ejercicio profesional tiene que cerrar la brecha. Para ponerles un dato simple, la OIT con el Ministerio de Turismo presentaron a final del año pasado 2 escenarios de empleo en el Ecuador. El escenario más bajo dice que en el Ecuador hay 540,000 empleos directos o indirectos del turismo. Y el mejor escenario dice que podían llegar a 700,000. Históricamente, porque estoy acabando de hacer una nota técnica sobre el país, más o menos se han graduado en el país 45,000 personas en institutos y en universidades en todos los 30 y pico, 40 años que tiene esta carrera. No tenemos ni el 10% del peor escenario, ¿sí? Y eso suponiendo que todas las gentes que estudien turismo trabajen en turismo. Pasa como en cualquier otra carrera, como en medicina, como en abogacía, que hay un montón de gente que hace una carrera y luego no trabaja ahí, tampoco eso lo debemos ver anormal. Lo que sí debemos ver anormal es que la empresa no se concientice hoy más que nunca que una persona que ha estudiado la carrera, que sabe qué hacer, que sabe cómo resolver crisis, que sabe comunicarse y todo, es la única que le va a dar calidad, que le va a dar seguridad y que seguramente el turista que viene en el futuro va a ser más demandante, va a aguantar menos fallos. ¿Por qué? Porque en esa línea de la buena o la mala calidad puede estar su seguridad. Entonces,
hay que ir a la ley profesional urgentemente, hay que hablar de sueldos, hay que hablar de salarios. Lastimosamente, también cuando nos comparamos con otros sectores, vemos que es algo medio repetitivo, pero por lo menos sí una ley que nos proteja, que proteja a nuestros jóvenes que han hecho una inversión y que además están dando lo mejor de sí todos los días, me parece que es un primer nivel. Muchas gracias, Enrique. Bueno, dentro de los comentarios tenemos muchas felicitaciones hacia ustedes como panelistas. Estuvo muy clara la participación de algunos. Voy a leer unos comentarios largos que vale la pena, que nos habla Aparicio Coyahuas. Los productos para la presente temporada serán de modalidad virtual, similar, como nos estamos comunicando. En ese marco se deberá unir esfuerzos para promover el turismo a través de lanzamientos de videos, de bondades de nuestro país y de transmisión. En este caso, en base al comentario, me voy a atrever yo a más o menos ampliar. Yo creo que sí vale la pena que en el ámbito de turismo nos ampliemos más hacia lo que es el área de marketing, hacia el área de comunicación, porque a veces nos cerramos muchísimo solo a qué es el turismo, ¿no? Pero podemos generar un eslabón de gente que sea de turismo con planificación, de turismo con comunicación, de turismo con marketing, porque de esa manera yo creo que podríamos generar diferentes impactos, obviamente, dentro de la publicidad, tanto a nivel local como a nivel mundial, ¿no? Aquí me atrevo a hablar ejemplos para mí que fueron muy buenos y los he comentado con mis chicos, en el caso de en que Colombia el riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Una palabra tan fuerte en una campaña que ayudó muchísimo a viajar, ¿no? El otro era Vive Colombia, viaja por ella, y era una forma de promover el turismo interno. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a pensarlo desde adentro para afuera, como dices tú, Enrique, desde la parte local, de adentro hacia afuera, ir trabajando en eso, ¿no? Otro comentario interesante que nos habla, no tengo el nombre claro, es Sinfotour. Estas serán las herramientas virtuales. En cuanto a la oficina Sinfotour, pertenece a la Facultad de la Hotelería y Turismo de Manta. Manta, un saludo, gracias por estar aquí, donde los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí hacían sus pasantías preprofesionales en las asignaturas de información turística. Mira, qué bien, esto es interesante. Muchas gracias por los temas compartidos y demás. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué punto, yo creo que esto va más hacia ti, Enrique, perdóname, Marisa, porque es tu área, es la parte rural, ¿hasta qué punto el turismo rural comunitario puede activar la economía del país sin dañar el entorno y cambiar a la sociedad in situ? Bueno, ahí me parece, justo el día de ayer estaba un par de seminarios que hablábamos de esto. A mí me parece que hay dos cosas. La uno, que exista. Nuevamente me vuelvo a la estadística. Es terrible. Una de cada 20 empresas del catastro turístico nacional está en el entorno rural. Entonces, cuando hablábamos y decimos, nos vamos a ir al entorno rural, ¿a dónde? No hay una política de Estado que empuje y que privilegie. Ahí es donde debe haber el balance, ¿no es cierto? Si yo veo Cuenca, Quito, que está saturada con empresas turísticas, y lo digo por, nuevamente, datos duros, estadísticas. En Cuenca han habido hoteles que se han tenido que reconvertir a oficinas. En Quito hay hoteles de alumnos míos que tuvieron que cerrar, ¿sí? Porque no les daba la demanda. Una política pública que dice, a ver, el que invierta en la parte rural de aquí a los próximos años va a tener beneficios. Eso es una parte de abogar porque esa pueda cumplir. Ahora, que no dañe el entorno y cambie la sociedad. A mí me parece que hay, y especialmente el caso del turismo comunitario, otra tarea que el turismo no lo ha hecho, y que es que al ser un sector nuevo para muchas localidades, yo personalmente pienso debe pasar por un proceso de consulta previa. Muchas veces las comunidades han ingresado en el turismo sin saber a dónde ingresan. Han venido, perdón, bueno, esto ya lo escribí en mi tesis doctoral, así que ya lo he dicho, lo he escrito y lo mantengo. Han habido muchos intereses, a veces de ONGs, a veces también políticos. Construimos un hotel de $300,000 que recibe 20 personas al año y que luego ya se ha cerrado, se ha destruido. Pues cuando yo regreso a ver y digo, esos $300,000 de esa comunidad, ¿cuántos tractores le hubiera dado? O la escuela hubiera sido mejor,
de pronto ya resolvían el tema de no tener acceso al agua potable, etcétera. Entonces debe haber ese proceso de consulta previa para justamente evitar los daños que puede hacer el turismo. Porque sí, y gracias por esa pregunta, yo también pienso que el turismo, después de esta reflexión, debe darse y hacerse cargo de que no es la industria sin chimeneas. Hacemos y tenemos impactos y es nuestra tarea también de minimizarlos y también de enfrentarlos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Marisa, ahora sí ayúdame. ¿Cómo potencializar un destino cuando la pandemia sea superada? Uy, difícil. Difícil porque es que es una tarea compleja porque necesitas muchos actores y esos actores deben estar comprometidos. Y principalmente tenemos un gran inconveniente que ya lo mencionó también Enrique. O sea, realmente el gobierno como tal brinda la apertura o las condiciones adecuadas para que esto suceda. El sector del turismo, sí, la industria sin chimeneas es lo más bonito del mundo, el turismo es lo mejor, es el futuro. Y eso queda en palabras, porque hasta el día de hoy creo yo que ha habido una buena propuesta, perdón, yo siempre metiendo el dedo en la llaguita, ¿no? El tema del gobierno, pero es que somos el sector más abandonado, más tirado a un lado, más echado ahí, a ver cómo tú sales. Salimos porque sobrevivimos por la parte privada, porque queremos salir adelante, porque así es el ecuatoriano que pone su empresa y si se la pelea, por eso salimos adelante. Pero realmente la política del tema turismo en el Ecuador no brinda todavía ese escenario que queremos todos. Y lamentablemente es así. Entonces, si tú no tienes todos los sectores comprometidos, tienes una academia que está bien preparada, tienes unos estudiantes que quieren estudiar, y luego tienes el gobierno que dice que el turismo es lo mejor, pero quiere eliminar el Ministerio de Turismo. Tienes una oficina que está sectorizada en una ciudad que está a 7 horas de la otra. Tienes una cuestión de administración de territorios compleja y bien reducida en recursos. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Realmente yo, por ejemplo, en el caso de nosotros son las 7, yo sí aplaudo a las zonales, porque sí que han hecho unos trabajos espectaculares, a pesar de que tienen tan poco recurso, digo, tanto de presupuesto como de talento humano. Y realmente aquí, por ejemplo, nos han apoyado en qué? En las universidades, claro, y también en lo que podemos, ¿no es cierto? También en lo que podemos, en lo que nos da, como decía mi abuelita, nos tapamos hasta donde la sábana nos da, ¿no? Pero es así, o sea, ¿cómo podemos nosotros iniciar un proceso de estos cuando no lo tienes? Vemos ahora, y va a ser complejísimo, porque yo te digo, realmente en el caso de la prefectura de aquí del Oro, tienes todos los recursos que estaban puestos en un presupuesto para turismo, que era muy bueno, te digo que en este año estaba muy bueno el panorama, pero pandemia, todo, ¿a qué? A kits, a víveres, a protección, a darle asistencia social, a enfrentar la pandemia. ¿Dónde está ese dinero? Todo ese dinero tuvo que ser por emergencia sanitaria trasladado a otros lados. Entonces, seguimos desde mi visión, desde mi contexto en la provincia del Oro, seguimos sin inversión en instalaciones turísticas adecuadas. Tenemos maravillosos lugares, te pongo un ejemplo, Yacubiña, complejo arqueológico muy importante, que no ha sido investigado como debe de ser, necesita investigación para poder interpretarse, para poder venderse al público, para poder reactivarse y valorizarse turísticamente. No tiene ninguna instalación, apenas unos baños, unas cuestiones que han hecho poco, pero eso necesitas más. Entonces, ¿cómo reactivas un sector que no tiene el apoyo y las condiciones adecuadas para recibir un turista? ¿Vas a lanzarlos ahí a que se trepen encima de los muros, a que caminen donde ellos necesitan, sin una estrategia, sin un sendero bien señalizado, sin un guía que les diga, aquí está esto, interprete bien esto? Entonces seguimos adoleciendo de esas cosas. Y necesitamos que, no sé en qué momento podría ser que el sector público reaccione frente a esas cosas, si no, pues realmente vamos a seguir en lo mismo y vamos a seguir diciendo, y el turismo se va a seguir manteniendo desde el punto de vista privado, que es lo que siempre ha sido, sigue hasta ahora,
pequeños repuntes en ciertos espacios, en ciertas ciudades que han tenido otra visión, pero sin embargo en otros espacios no. Ha habido cambios, por ejemplo en nuestro caso, yo sí aquí, Enrique, te voy a decir cuándo nos reunimos para promover eso de la ley de profesionalización, porque es urgente. O sea, no podemos seguir viviendo este tema de que los departamentos de turismo sean gestionados o administrados por personas que no tienen conocimiento técnico. La diferencia de gestión es abismal. Entonces tienes una gestión muy buena con una persona que sí conoce, que tiene los conocimientos técnicos, y otra pues bastante, digamos, no tan buena cuando no tienes una persona que sepa, ¿no? Pues del tema turismo. Entonces, tienes esas condiciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, compromiso. Eso es lo que tenemos que buscar. Compromiso y que todos los sectores nos unamos. Academia está haciendo su parte, nosotros, yo creo que todas las universidades le ponemos mucho empeño en todos nuestros programas, desde la docencia, la investigación y la vinculación. Hemos logrado grandes cosas, pero seguimos ahí con este limitante, ¿no? Esta pared que no nos da para avanzar, porque ¿cómo planteas un manejo de comunicación, como tú decías, Natalia? Manejas la comunicación y la promoción de un destino, la difusión de un destino, si no tienes las condiciones adecuadas, que dependen de un sector que aún todavía no brinda las condiciones y el contexto que necesitamos realmente. Es complejo y lo dejo ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que desde la academia no vamos a seguir, pues, obviamente trabajando, y nosotros como profesionales que queremos el turismo vamos a seguir intentando de todas las maneras posibles que se reactive de alguna manera y utilizando lo que tenemos a nuestra mano, pues, ¿no? a nuestro alcance. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, Enrique, el siguiente paso que nos toca nuevamente a la academia es promover esta parte de generar leyes ya en el ámbito turístico, en donde nos sentemos con abogados, obviamente que nos guíen desde la parte legal, y nosotros obviamente desde la parte técnica, y cada uno dentro de la área, ¿no? Del área rural, del área de patrimonio, del área MAIS, que es la que manejo yo, de marketing y demás. Y yo creo que eso sería un nuevo reto. Me voy a ponerlo acá, no quita de nada que podemos generar esta reunión dentro de la academia y decir, ok, queremos plantear las leyes, cuándo podemos sentarnos, y ahora sí que no existan estos vacíos que siempre son los problemas que tenemos en el momento que nosotros damos clases y tenemos que brindar o coger algún artículo, nos damos cuenta que es un artículo del 2012 y no se ha cambiado este momento, ¿no? Y ahí también hablar un poquito y empujar a la asamblea con el dolor del alma, las cosas como son, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿En qué aspectos se debe trabajar con la población para que contribuya con las estrategias de reactivación del turismo? Yo creo que esta es para ti, Enrique. Bueno, yo creo que en todo. Vean, con mucha tristeza, por ejemplo, yo también digo que inclusive hasta el momento de empoderarnos de alguna cosa, tenemos poca efectividad. Les voy a poner datos nuevamente. Más o menos somos 15,000 estudiantes de turismo a nivel Ecuador. Y recientemente salió una campaña muy simpática, Te Prometo Ecuador, un video muy bonito, muy bien logrado. ¿Saben cuántas vistas tiene? No supera las 800. ¿Sí? O sea, en nuestras redes sociales compartimos el muñequito, el avatar de Facebook. O sea, empoderémonos y transmitamos eso. O sea, queremos un país turístico, seamos parte de este país turístico. El país turístico lo hacemos todo. Y ahí la población es justamente lo que yo decía. Mientras cuando la población sienta que el turismo es una parte de sí, es una parte que le pertenece, la va a defender. Cuando en la primera de las 2 cerradas de intentos cerradas que tenía el ministerio en esta crisis, yo decía, aquí es facilito, ¿no? Además que me parecía que es un mensaje que en este momento completamente desatinado. Una industria que es de las más golpeadas, que le cierren el ícono que tiene dentro de la estructura política es totalmente fuera de lugar. Y luego de eso, yo lo que decía es, pero bueno, ya tenemos ese ícono, comencemos a hacerle caso, o sea, comencemos a darle poder político, lo que dice María Isabel.
para que justamente desde ahí se cree esta jornada para empoderarnos a todos los ecuatorianos de que el turismo nos pertenece y que el turismo está haciendo cambios trascendentales en nuestras vidas. Tratemos, por ejemplo, en México, que un día López Obrador amanezca y diga, señores, voy a quitar la Sectur. No a la tarde ya no está, pues ya López Obrador, pues le salta medio México a la yugular, le muerden, le botan. Claro, aquí dicen, vamos a quitar el ministerio y la reacción de la población dice, bueno, sí, que reduzcan nomás, sí, mejor. No, o sea, creo que desde ahí una de las cosas del ministerio es autoposicionarse además con esos temas y nosotros como población auspiciar. Porque coincido con lo que dice María Isabel. Nosotros somos un sector que yo por años le he llamado como esta palabra quichua que tenemos como el quicuyo. Este césped hermoso, verde que tenemos en los Andes, que es dificilísimo de matarle, ¿no? Uno ya no le quiere al quicuyo, le corta, le hace hueco, le pone dinamita y vuelve a salir por otro lado. Más o menos así es el turismo y los mantenemos entre el 3 o el 4 del PIB, damos empleo a 500,000 de personas, producimos $2,200 de ingreso al país, de 2,200 millones de dólares de ingreso al país al año. Listo, o sea, sí creo que es hora de reclamar. Yo sí creo que es hora de ir por los fueros de un sector que ha hecho mucho. Y justamente debemos nosotros, y por todos los medios que tengamos como instituciones, ir llamando a la población a que nos acompañe. Porque este sector se ha mostrado también en esa magnitud solidaria con muchas personas. Y ahora que no está, es cuando le extraña el agricultor, cuando le extraña el ganadero, cuando le extraña el pescador, cuando le extraña el artesano, y cuando vimos que turismo no solo era el restaurante, o no solo el hotel, o no solo era el guía, sino era una cadena impresionante y compleja dentro del país. Excelente, compañeros, realmente he disfrutado muchísimo. Pronto estaremos publicando esto porque yo creo que esta es la forma de hablar de turismo. Chicos, les queda mucho reto por delante. Estamos seguros que nosotros continuaremos hasta donde podremos, pero yo creo que los próximos gestores en base a este aprendizaje de la pandemia son ellos, ¿no? Aplaudo a todos, a mis compañeros, gracias. Me encanta la visión de Quito, de la costa y del sur que se nos fue clarita. Gracias, agradezco todas las presencias de todos ustedes, a mis compañeros profesores que están aquí acompañándoles. Gracias una vez más y esperemos vernos pronto nuevamente. Chao, gracias. Gracias, chao. Buenas noches.